Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga. Bienvenidos a otra perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de cómo vencer la barrera de la falta de conocimiento. La palabra de Dios en Oseas capítulo 4, versículo 6 nos dice algo que es muy delicado. Dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y de a qué conocimiento se está refiriendo? Al conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios es la vida eterna. Lo dice Juan 17:3. ¿Y qué necesitamos para el conocimiento de Dios? Escudriñar las Escrituras, como nos enseña Jesús en Juan capítulo 5, versículo 39. La falta de conocimiento se convierte en una barrera mental en nuestros pensamientos y no nos deja avanzar. Nos refugiamos en el no tengo tiempo, en el no sé lo suficiente, es demasiado complicado, requiere mucho esfuerzo, no tengo todas las habilidades, etcétera. Son una serie de pretextos, barreras mentales, fortalezas, les llama la palabra de Dios, que hemos levantado en nuestro pensamiento y que nos impide tener ese conocimiento y avanzar en la bendición de la vida en Cristo. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 al 5, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha es contra entidades espirituales, y las armas que Dios nos ha dado nos sirven para la destrucción de fortalezas, de argumentos y de altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Notemos esto. La palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se oponen al conocimiento de Dios y a que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por el otro lado, la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12, hablando también de esas fortalezas, nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en esas fortalezas mentales, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, que son a través de esas fortalezas mentales que hemos levantado en nuestro corazón. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que encuentran ocasión para tentarnos a través de esas fortalezas que hemos levantado en nuestra mente. Para poder vencer cualquier fortaleza, cualquier pensamiento que continuamente está retornando o que estamos usando en nuestra mente y que es contrario a la palabra de Dios, lo primero que necesitamos es reconocer el señorío de Cristo y su salvación para nuestras vidas, es decir, entregarles nuestras vidas al Señor. Recordemos que la palabra dice en Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si el conocimiento de Dios es la vida eterna, necesitamos entrar en esa vida eterna a través de Cristo Jesús, y eso es sencillo, se hace con una oración desde el fondo de nuestro corazón, de tal manera que podamos ser salvos. En primer lugar, ¿por qué razón? Porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, y por el otro lado, para discernir las cosas que son del Espíritu necesitamos la mente espiritual.
porque deben discernirse espiritualmente, número uno. Y lo segundo, necesitamos atesorar, hablar y poner en práctica la palabra de Dios. La base para la destrucción de fortalezas es la palabra de Dios. Por eso, después de decirnos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, es para la destrucción de fortalezas que se oponen al conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por lo tanto, el fundamento para vencer las fortalezas es la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 nos recuerda que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino, por una parte. Por otra parte, también necesitamos recordar que la palabra de Dios es la verdad irrefutable. La verdad irrefutable de Dios y la verdad irrefutable de Dios para cada uno de nosotros. Y necesitamos afirmarnos en tres pensamientos que derivan de la Escritura. Y el primero de ellos es que somos lo que la Biblia dice que somos. Somos hijos de Dios. En segundo lugar, tenemos lo que la Biblia dice que tenemos, y en este caso, para esta fortaleza, tenemos la mente de Cristo, tenemos las armas de nuestra milicia que son carnales, y tenemos el poder del Espíritu Santo para vencer cualquier fortaleza que hayamos levantado en nuestra mente. Y en tercer lugar, podemos todo lo que la Biblia dice que podemos. La palabra en en Filipenses capítulo 4, versículo 3, dice 4:13, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Romanos 8, 28 y 29, todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Y en Romanos 8:37, somos más que vencedores en todas las cosas. Así que somos vencedores sobre esa barrera que nos está impidiendo tener más conocimiento de Dios. El aspecto más importante del conocimiento es conocer a Dios, porque Él es la vida eterna, como hemos mencionado. ¿De qué nos sirve conocer mucho acerca de ingeniería, de abogacía, de agricultura, de economía, y de otras muchas cosas que solo vamos a ejercer durante la vida terrenal, si no conocemos lo más importante, que es cómo vivir bien, cómo vivir una vida que agrade a Dios y una vida que sea de bendición y de victoria? Y eso solo lo podemos tener, ese conocimiento solo lo podemos obtener a través de la palabra de Dios. En Salmo 1, versículo 1 al 3, la palabra de Dios dice que que tengamos en ella nuestra delicia, que meditemos en ella de día y de noche, y entonces nos va a ir bien en todas las cosas. Entonces necesitamos entender la importancia de conocer la palabra de Dios, y de conocerla íntimamente, de conocerla completamente, y de conocer y de ponerla por obra. Si dedicamos muchísimo tiempo a aprender cosas que solo nos van a servir temporalmente, cuánto más no deberíamos esforzarnos para aprender las cosas de Dios que son eternas y que vamos a necesitar incluso en la eternidad. Como ya mencioné, esa falta de conocimiento trae problemas al cristiano. El cristiano perece por falta de conocimiento, dice la palabra en Oseas capítulo 4, versículo 6. Y también Jesús nos dice que erramos porque ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. Ignoramos la palabra e ignoramos al Espíritu Santo. Lo dice Jesús en Mateo 22, 29 y en Marcos capítulo 12, versículo 24. Dios nos dice, y Él no miente, que para cualquier cosa que Dios nos llame a hacer en lo eclesiástico, en lo cotidiano, Él mismo nos capacita. La mayor parte de las veces no es que no sepamos, es que no somos diligentes para aprender. Proverbios capítulo 10, versículo 4 nos recuerda
que el negligente empobrece, mientras que el diligente se enriquece, prospera, avanza en la vida. Lo primero que necesitamos hacer entonces es el sentido común. Si el Señor nos está llamando a hacer algo, es porque Él nos va a capacitar para hacerlo, y Él nos va a abrir las puertas y nos va a facilitar todo aquello que necesitemos para hacer lo que la palabra de Dios dice que podemos hacer. En Eclesiastés capítulo 9, versículo número 10, hablando acerca del sentido común, el Señor dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, y el resto lo va a hacer el Señor. Y lo segundo que necesitamos, nosotros hacemos lo que podemos, el Señor hace el resto. Pero usted y yo necesitamos actuar, necesitamos hacerlo. Buscar el conocimiento. El Señor nos da la mente de Cristo, el Señor nos abre el entendimiento, el Espíritu Santo nos revela las cosas que nos son ocultas, pero usted y yo necesitamos caminar en esa dirección de buscar el conocimiento de Dios. Lo segundo que necesitamos, ya hablamos de que lo primero es el sentido común, y lo segundo que necesitamos es la dirección de Dios por su palabra y por su Espíritu Santo. Recordemos que el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, necesito conocer la palabra de Dios para caminar en esa vida plena, abundante, bendecida, en victoria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si otros lo han logrado, nosotros también podemos, con diligencia, con tiempo y con esfuerzo. Mateo 11, capítulo 12, nos recuerda que el reino de los cielos hasta el día de hoy sufre oposición, y solo los esforzados y los valientes lo arrebatan. Y muchas veces la oposición no viene de afuera, sino viene de nuestros pensamientos, de esas fortalezas que hemos construido en nuestra mente y que nos hacen conformarnos con la falta de conocimiento. En segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, Pablo le dice a Timoteo, y siendo Timoteo un servidor, ya era un ministro, y sin embargo Pablo le dice: esfuérzate en la gracia de Dios. Recordemos que Pablo es el apóstol de la gracia. Hoy muchos piensan que la gracia es cruzarse de brazos, no hacer nada y que Dios lo haga todo. Pero Pablo, el apóstol de la gracia, nos está enseñando que necesitamos ser esforzados. Y él le pone a Timoteo 3 ejemplos: el del soldado, el del atleta y el del labrador. Y esas tres cosas necesitan nuestro esfuerzo, nuestra concentración. De tal manera que de acuerdo a lo que la Biblia dice que somos, que podemos y que tenemos, podemos aprender todo aquello que necesitemos para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. En 1 Corintios 2:16 la palabra de Dios dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, sí podemos, sí se puede conocer más de la palabra de Dios, sí podemos avanzar en el conocimiento de la palabra, sí podemos crecer en el conocimiento de la palabra. Solo requiere que nosotros tomemos la decisión y nos esforcemos en ello, que hagamos nuestra parte. El Señor va a hacer todo lo demás, que es revelarnos, darnos entendimiento de la palabra de Dios, y un entendimiento que va a ser gradual, de acuerdo a cuánto nosotros vayamos conociendo y teniendo nuestra delicia en la palabra de Dios. Aparte de ello, tenemos de nuestro lado al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es espíritu de ciencia, de sabiduría, de consejo, de entendimiento, de conocimiento, lo dice Isaías 11:2. Si estamos en la voluntad de Dios y le echamos ganas, nada hay que sea difícil para Dios.
para Dios no hay imposibles, y si podemos creer, veremos la gloria de Dios en ese mismo, en ese aspecto y en cualquier otro aspecto donde nos esforcemos para hacer la palabra de Dios, veremos la gloria de Dios, veremos sus milagros, sus manifestaciones, veremos veremos su mano poderosa, no solo enseñándonos, sino llevándonos a una vida plena, a una vida abundante, a una vida en victoria. Y Dios mismo nos quiere enseñar. La palabra en Jeremías 33:3 dice que clamemos a Él y Él nos responderá y nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Aparte de ello, para vencer esa fortaleza de la ignorancia, necesitamos esforzarnos y ser valientes, como ya mencionamos, no desistir, porque el reino de los cielos sufre oposición y solo los valientes y los esforzados lo arrebatan. Necesitamos escudriñar las escrituras y esforzarnos en la gracia como soldados, atletas y labradores, y tener en la palabra nuestra delicia y meditar en ella de día y de noche y practicarla, porque la palabra es la que va a permitir que nos va a guiar para que todas las cosas, en todas las cosas prosperemos, como dice también tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Por el otro lado, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17, nos dice lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego de que le dice que persista en lo que ya ha aprendido, lo incita a que aprenda más. Y le sigue diciendo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto también se lo está diciendo a Timoteo, a un ministro, y está diciendo: no solo persiste en lo que ya has aprendido, sino sigue adelante aprendiendo cada día más de las escrituras, que son útiles para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, a fin de que estés preparado para toda buena obra. Si Pablo se lo está diciendo a Timoteo, que ya era un ministro, con mayor razón nos lo dice a nosotros. Y finalmente, en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, y en Romanos 12:2, la palabra nos dice que nos despojemos de la vieja manera de pensar, la que nos impide, la que nos da argumentos como: leer la Biblia es muy cansado, leer la Biblia es muy difícil, o dedicarle tiempo a la palabra de Dios no puedo porque tengo mucho que hacer. En fin, todos los argumentos que nos demos para no leer la palabra de Dios, todas esas son fortalezas que necesitamos vencer, despojándonos de esa vieja manera de vivir y revistiéndonos de la nueva. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tengo la mente de Cristo, en todas las cosas soy más que vencedor, etc. Y como dice también la palabra, y lo vuelvo a repetir, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud en todas las cosas, y tengas salud, nos dice Dios, pero eso va a ser en la medida en la que prospere tu alma. Entonces, por eso necesitamos llenarnos de la palabra de Dios para poder disfrutar el que nos vaya bien en todas las cosas y tengamos salud, porque también la palabra es medicina para nuestros cuerpos y fortaleza para nuestros huesos. Así que, mis amados, adelante, más que vencedores. Redoblemos nuestro esfuerzo en cuanto a conocer la palabra de Dios. No importa cuánto le podamos dedicar el día de hoy, siempre podemos hacer algo más, siempre podemos ir adelante. La palabra es lo más importante en nuestras vidas, y la palabra de Dios nos dice en Proverbios 4:18 que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto.
pero eso va de la mano con que nosotros renovemos nuestro entendimiento. Si no renovamos nuestro entendimiento, aunque Dios quiera llevar nuestras vidas en aumento, nosotros mismos vamos a ser el obstáculo para que eso no suceda en nuestras vidas. Muy bien. Con eso hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que Dios les bendiga abundantemente. Que tengan un lindo día. Y les recuerdo que a mediodía tenemos otra perla de la palabra para seguir edificándonos en nuestra fe en el Señor Jesucristo y avanzando en esa vida de victoria, de bendición, de plenitud que Dios tiene para cada uno de nosotros como un buen Padre. Bendiciones entonces, gracias por conectarse y un abrazo.